8:34 de la mañana, las 7:34 en las Islas Canarias, y puntuales, como nos gusta empezar la tertulia. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? Muy Buenos bien, días. Muy buenas. Bueno, aquí no descansamos, ¿eh? ¿Para qué? Fin de semana Si no en la trinchera la con llamas, los dos también. Raúl Vilas, ¿qué tal? Buenos días. Oye, qué bien se escucha a llamas la mañana de los domingos, la mañana de los sábados, en casa tranquilamente. Fantástico, ¿eh? Está muy bien. Sí, está es muy una bien. maravilla, sí, sí. Además lo pasáis bien, ¿eh? Porque yo Que noto que hay buen rollo, ¿eh? Hay buen rollo, con él te ríes mucho, él se ríe mucho, sí, Sí. nada, está muy bien el programa. Tiene un sentido del humor también muy particular, Llamas, claro que sí. Bueno, pues he de deciros que nos mandaron también a vosotros muchísimos saludos todos los oyentes de Málaga, que la verdad es que fue un placer extraordinario el compartir con ellos ese tiempo. Bueno, éramos como cerca de 500 personas en el auditorio Edgar Neville, que es un auditorio maravilloso que está justo enfrente del ático de María Gámez, de uno de los áticos de María Gámez, Buena la zona, ex entonces. de Era fácil que en el estuviera- Paseo Antonio Banderas de Málaga. Era fácil que estuviera cerca de un inmueble de María Gámez, Sí, ¿eh? sí, Era bueno, complicado sí, encontrar un área las que no probabilidades estuviera. ¿Qué tal, Maite Rico? Buenos días. Bueno, estaba contándoles que por tu Málaga querida también estuvimos el viernes y que nos mandaron los oyentes muchos saludos para todos vosotros. Estuvimos con el señor alcalde, con el presidente de la Diputación, el señor Salado, también, por cierto, con el que dicen es el Delfín de Moreno Bonilla, con el señor Pacheco, con Fernández Pacheco, que es el portavoz de la Junta de Andalucía y el consejero de Sostenibilidad, exalcalde de Almería, por cierto, y bueno, todo un personaje y yo creo que un auténtico talento político, muy joven, con 40 años y con ganas de pisar fuerte. Para Nos que dio esa sensación, ser sí, el sí. escudero del alcalde de Málaga es una bendición por lo bien que hace Eso las es cosas, salado, pero eso es una salado, maldición sí, por sí. lo No, eso es interno salado, que es el es, escudero porque de no la llega Junta, nunca. Sí. Moreno. Lo que es un poco peligroso es que ya te adjudiquen el rol de delfín Delfín de quien del sea, líder. eso decía, Sí, sí. eso decía Salado, sí. Bendodo se ha desdibujado mucho entonces porque él era como la mano derecha del... Bueno, Bendodo estaba en la SER. Bendodo, mientras nosotros sí. hacíamos el programa, Eso que se ha estaba en la desdibujado, estaba en la cadena SER. Pero bueno, nosotros no tuvimos oportunidad de verle. Eso sí que vimos que la ciudad está maravillosa, extraordinaria. Según la lista Forbes, es el mejor destino del mundo para vivir, y con razón, porque que no lo digan mucho porque ya se va a morir. Sí, es cierto que Sí. se calcula, fíjate, que de aquí a 9-10 años ya alcance lo que es la provincia 2 millones de habitantes, aumente muchísimo más la población. Actualmente es la segunda ciudad, Málaga, de Andalucía, después de Sevilla, pero las previsiones son extraordinarias y, lógicamente, esto repercute en los servicios y especialmente en la vivienda. Y ahí sí que tienen un problema con la vivienda. Hay dos alcaldes en esa zona, uno es este, Paco, y otro es el alcalde de Estepona, que es el modelo de alcalde que dices, ojalá, lo digo literalmente, ojalá todos los políticos se dedicaran a lo que se dedica esta gente. Se centran en lo suyo, se dedican a gestionar, a traer empresas, a traer inversión, a generar un clima de seguridad jurídica, no se meten nunca en follones y sus ciudades evidentemente van hacia arriba. De hecho, ahora el problema que tiene Sevilla es que Málaga no es que esté rivalizando, es que prácticamente la está adelantando. Pero bendita sea ese tipo de competencia. Lo comparas luego con lo que tenemos en Moncloa y es que de verdad, o sea, lo miras y dices, no puede ser que a nivel municipal tengamos unos políticos de esta talla y a nivel nacional tengamos esta barbaridad. Y más allá de Moncloa, porque yo no sé si a vosotros os pasa con algún otro alcalde o candidato a alcalde o presidente, pero yo con Paco de la Torre siempre hago el mismo ejercicio, y es cerrar los ojos o darme la vuelta y escucharle, ¿no? Sin verle. Y realmente parece que estás hablando con una persona que tiene 30 años, que tiene una visión de futuro absolutamente extraordinaria. Parece que estás hablando con una persona de otra generación por la amplitud de miras que tiene, ese discurso transversal absolutamente innovador que es difícil encontrar, ¿verdad, Raúl?, en políticos. Es cierto que los políticos gallegos, también los canarios, tienen ese talento, parece que innato, ¿no? Que no sé si lo dará la tierra, pero desde luego es bastante común en estos sitios, pero encontrar un caso como el de Paco de la Torre es difícil, ¿eh? Sí, tienen proyectos a largo plazo. Exacto. Y eso es en lo que la política nacional hace décadas. Yo creo que no tenemos Y tienen un formación. liderazgo político nacional con un proyecto para España a largo plazo. Que íbamos siempre a salvar lo que se pone en el camino más inmediato. Eso, y cuando no están haciendo politiquería de partido. Y el poder demás, por el ¿no? poder. En cambio, en la política municipal, en estos casos, te permite, pues eso, imaginar cómo quieres que sea Málaga dentro de 20, 30 años y trabajar para eso. Eso nos decía el
alcalde de Ferrol, recordarás que tú estabas en Sí, ese programa, ¿no? Yo sí, tengo, sí. tengo un proyecto, pero necesito tiempo, ¿no? Para poder hacer ese proyecto, ¿no? En una ciudad que podría ser tan maravillosa, que es maravillosa, pero que podría hacerlo aún más, como es Ferrol, que ha perdido muchísima población Sí. en las últimas Bueno, y décadas. el tiempo depende también, claro, porque depende en democracia cada 4 años Claro. hay, pero yo lo que echo de menos en la política nacional ya no es cuestión de que no tengan tiempo, es que ni siquiera tienen el proyecto, es La que idea, nadie tiene la la idea, idea eso de, es. Sí. de a dónde tenemos que ir y de Hay qué vamos a políticos hacer. pro que claramente llegan con un proyecto, de políticos contra. O sea, por desgracia, los políticos que están marcando toda nuestra agenda nacional son políticos contra. Son contra la convivencia, contra la Constitución, contra la unidad de España. No tienen un proyecto. O sea, Paco de la Torre es la antítesis. O sea, él tenía clarísimo que quería construir una grandísima capital de provincia. Y la ha construido. Ha tenido tiempo, pero ha tenido formación, tiene educación, tiene respeto por las leyes. O sea, es que son la antítesis. Bueno, pues he de decirles a los oyentes que tienen que estar pendientes porque en los próximos meses vamos a hacer muchos más viajes y muchas más salidas. Vamos a estar en otros puntos de España, así que tienen que estar muy, muy, muy pendientes para saber por dónde vamos a girar, ¿no? Como se suele decir. Sergio Heras, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Bueno, yo pensaba que hoy íbamos a encontrarnos una prensa así como un poco desvaída, desdibujada. Oye, es que hoy tenemos de todo en los periódicos. Eso ¿eh? es, hay de todo, hay novedades en cuanto a corrupción, en términos generales, podríamos llamarlo así porque se extiende a muchas ramas. Todo pasa por República Dominicana, decías esta mañana, Rosana, publica el Confidencial un audio en el que Koldo recurrió a Luis Rubiales para favorecer a su socio Víctor de Aldama. El asesor de Ábalos pidió al presidente de la Federación ayuda para el Zamora Club de Fútbol. A Por ver, otro lado... para, o sea que ya tenemos... Sí, sí, No sí. metas A ver, más espera. elementos. Es eso. La Real Federación de Fútbol se cruza en el caso Mascarillas y aquí ya hay como una fusión entre los Koldos y los Aldamas. Aldama claro. es como, está el eje, Sí, es el sí, eje sí, de sí, todas en las República tramas. Dominicana, República ¿no? Dominicana. Eso Vale, está saliendo vale. ya en la trama. O sea, esto el sumario empezó marcando, y es verdad que los primeros tomos que se filtraron hablaban de Koldo. Koldo García Izaguirre, Patricia Uri, su mujer, Joseba, su hermano y tal. A partir de ahí, si sigues avanzando y las últimas partes que se han puesto, que se han permitido observar por parte de la prensa del sumario, por decisión del juez, dejan claro que el jefe de la trama no es Koldo. El jefe de la trama, el que tenía acceso directo a cargos en el Ministerio de Transportes, el mismo que se cachondeaba, se reía de Koldo. A Koldo le había puesto como sobrenombre, le había puesto Cromañón con K. O sea, se refería a él en los chats internos como Cromañón. Evidentemente el jefe es Aldama, y hay que recordar una cosa. Aldama era el jefe, de momento ya está esta conexión con la otra trama, que Luis Rubiales, hay que recordar lo que era la persona de referencia del Partido Socialista, por eso se le puso, porque decían que se podía perder el control del fútbol, que había demasiada gente de derechas, y se metió a Luis Rubiales. Pero es que, por un lado está esta conexión, pero es que Aldama lo que era el contacto de Begoña Gómez. Es que es obvio que se están unificando las tramas y que la persona clave es Se Aldama. reunió en San Petersburgo una medianoche en la habitación del Hotel de Hidalgo y estaba él también, Aldama. O sea, Que es con lo que vamos hoy en Libertad Digital. También vamos por otro lado en Libertad Digital, un gráfico elaborado por la UCO que deja claro que los contratos de Air Europa sí figuran en las órdenes de investigación recibidas por la Policía Judicial del caso, por mucho que el gobierno no haga más que insistir en que nada vincula a Begoña Gómez con el caso de corrupción del Partido Socialista. Hoy parece, entre otros asuntos, un día clave para el PP en Cataluña, reunión del comité de dirección y posterior rueda de prensa. La Razón señala que las consultas internas en los populares piden un cambio en el candidato, pero la urgencia que hay por ir ya con retraso llevaría a que ese candidato sea Alejandro Fernández. El viernes se rompían esas negociaciones con Ciudadanos y en Libertad Digital pueden leer la columna de Federico que habla de los eternos complejos de la derecha y el pensamiento recurrente de que hay un PSOE bueno que puede votar al PP, pero que en realidad no responde a ninguna realidad constatable. No nos movemos de Cataluña para destacar el blanqueo que lleva La Vanguardia de la amnistía. En una encuesta señala que la sociedad catalana la respalda con un 54% del apoyo, un 42% que se opone y la mitad dice temer la reacción que pueda tener España a partir Bueno, de hay eso. una bipolarización absoluta, ¿no? Eso Casi es. 50-50%, o sea... En cuanto a más encuestas, esta vez en el País Vasco, donde el país publica un sondeo con dos aspectos interesantes. El primero, empate técnico entre PNV y Bildu, lo que obligaría a los socialistas a elegir con quién podría formar gobierno. Y otro dato, solo el 13% de los vascos demanda la independencia ahora mismo según este sondeo. Por otro lado, otra encuesta que lleva Voz Populi, pero esta a nivel nacional, señala que el caso Koldo, Begoña Gómez y Puigdemont lastran al PSOE, que se quedaría con 109 escaños. El PP alcanzaría los 161, Vox se queda con 27 y Sumar sigue cayendo hasta los 25. Y precisamente en relación con Sumar, un asunto importante. El PSOE ve muy débil a Díaz. Es la portada que lleva hoy el diario El Mundo. Díaz ya no es lo que era, entre comillas, y desde los socialistas se apunta a una especie de estancamiento de
Sumar y los problemas que para controlar su confederación. Es algo que vemos desde antes de las elecciones generales y que estamos presenciando desde el inicio de la legislatura con el último episodio en Cataluña. La decisión de no apoyar los presupuestos catalanes ha levantado muchas críticas dentro del PSOE y atacan directamente a la figura de Díaz y siembran dudas sobre la forma de actuar que puede tener pues a partir de ahora, en los próximos meses, hasta el final de la legislatura. Bueno, está claro que ahí hay dos auténticos asesinos, no sé si a sueldo o no, pero que son Begoña y Pedro Sánchez, con muchos cadáveres políticos que han ido dejando en su trayectoria. La gran cuestión, y volvemos otra vez al inicio, es si Sánchez, me preguntaba Yolanda, perdón. Yolanda. La gran cuestión, me preguntaba yo a las 7, es si Sánchez está dispuesto a dejar caer a Begoña. A Yolanda. No, a Begoña. Begoña. A ver, Es que Begoña es él. Es que esta es la historia. Sí, yo creo que son inseparables. Vamos a ver, mira, en el programa de Llamas hicimos una descripción de las 8 áreas de negocio en las que ya se ha visto presente a Begoña Gómez. Es que la gente ha descubierto ahora, yo lo entiendo, y hay un caso judicial, ha surgido la famosa historia de las reuniones en las cuales justo cuando se está negociando un rescate para Globalia, aparecen las famosas reuniones de Aldama, líder de la trama, o uno de los dos líderes, desde luego, a lo sumo, de la trama Koldo/PSOE, reunido con el CEO de Globalia, con Javier Hidalgo y con Begoña Gómez. Pero es que Begoña Gómez ha hecho utilización de su cargo para conseguir determinados negocios con los fondos de rescate a las empresas en general, con los fondos ecologistas, con todos los fondos destinados por subvenciones a ONGs, tercer sector, etcétera. Se ha paseado por las embajadas después de que fuera su marido y se presentaba como mujer del primer ministro, literalmente, a negociar, y leo palabras textuales, el viernes, exacto, su colaboración en los proyectos que está financiando tu marido. Es decir, no tienes ni la vergüenza de presentarte como Se colaba en África el Center. Falcon, ¿no? Para ir a hacer negocios. Se colaba en el Falcon. Se ha metido en la Universidad Complutense con la dirección de una cátedra enchufada y con la codirección de 2 másters. Se ha metido en el Africa Center. También ha ido a República Dominicana, ¿no? Ha ido a República Dominicana. Se la ha encontrado en negociaciones a través del Africa Center con el AP de Maroc, que engloba a los 20.000 mayores ejecutivos marroquíes. Pues es que lo complicado es encontrar un área donde no se haya paseado buscando dónde colocar la oficina de negocios. Es que es surrealista lo que pasa con Begoña Gómez. Pero yo estoy convencido de que no la puede dejar caer, porque si la deja caer, la otra punta de esta conexión, en un hipotético delito de tráfico de influencias, tú tienes que intentar interferir y alguien te lo tiene que aceptar. Entonces, si cae Begoña, el que cae es él. De hecho, la ley 3/2015, la de conflicto de intereses, en el artículo 12.2, a quien apunta es a él, no apunta a ella, porque ella no es cargo. Claro, aquí la gran cuestión es saber si esta situación tan crítica para el gobierno de Sánchez, para Sánchez y para su familia y su entorno, y él en concreto, puede afectar, digamos, a las próximas convocatorias electorales que tenemos en Cataluña, País Vasco y en Europa. Hoy en Voz Populi tenemos ese sondeo en donde parece ser que sí, en el supuesto caso de que se convoquen unas generales, que no deja de ser una hipótesis bastante, creo yo, alejada y rocambolesca. Yo no considero que se vayan a convocar elecciones generales en un corto periodo de tiempo, pero esto podría afectar, ¿tú crees, Raúl, en los próximos comicios, los catalanes, los vascos? Sí, yo creo que los catalanes pueden más incluso que los vascos. Comentaban ahora lo de las encuestas, que hay un empate, ¿no? 28-28, y que el PSOE tendría que decidir, pero eso es dar por hecho que el PSOE va a tener 10 escaños, cosa que no está tan clara. Es que a lo mejor ni siquiera el PSOE puede decidir, pueden valerle los votos exclusivamente del PSOE al PNV. Hay que ver si obtiene representación Podemos y demás. Y las elecciones catalanas yo creo que van a ser determinantes, porque va a haber alguien va a salir mal parado, o Junts o Esquerra, y mantener el equilibrio de los apoyos que tiene Sánchez en Madrid después de esas elecciones va a ser muy complejo. La situación ideal para Sánchez era un gobierno Junts más Esquerra, porque así lo que había ahora, pues así los tenía más o menos contentos. Y quería decir que del caso de Begoña Gómez es que no la puede dejar caer, en el sentido de que el caso no es Begoña Gómez. El único motivo para que Begoña Gómez esté en todo esto que acaba de relatar Carlos es que sea la mujer de Pedro Sánchez. Claro. Begoña Gómez no existe sin Sánchez, no es una empresaria, no es que haya un conflicto, es que Begoña Gómez, de repente, por el hecho de que Pedro Sánchez haya hecho presidente del gobierno, tenga un conflicto de intereses con su actividad. Es que desde la presidencia del gobierno le han creado una actividad. Entonces, si cae Begoña Gómez, cae Sánchez. Y ya lo último, esto de que digan en el PSOE de que
que Yolanda Díaz ya no es lo que era y que era Yolanda Díaz. La crearon para que no Yolanda fuera Díaz lo no que es era. nada, es exactamente lo que era, que fue un producto de marketing más o menos naif para intentar ocupar el hueco que deja el verdadero liderazgo político que ha tenido ese espacio, como se llama ahora, que es Pablo Iglesias, pero Yolanda Díaz políticamente ni es nada, ni ha sido nada, ni nunca será nada. Hombre, ha servido para minar a Podemos porque es lo que ha estado haciendo básicamente toda su carrera. Estar metiendo cuñas y al final ha dejado pues un montón también de, como tú decías, de cadáveres desde la época en que estaba en Galicia, y aquí pues ha cumplido su papel en ese sentido. Bueno, también otro producto de marketing, digamos que periodístico, ¿no? También. No, absolutamente, y eso pasa siempre, y es una cosa increíble que siga pasando. Pasó con Pablo Iglesias, pasó con... Siempre que, sobre todo en el sector de la izquierda, hay una figura emergente, sobre todo si es de la ultraizquierda, oye, es que hay una fascinación y se les tiende a construir como si fueran los grandes líderes del futuro, cuando estás viendo que es exactamente lo mismo de siempre. Y con Yolanda Díaz, vamos, poco menos que parecía, iba a decir no Thatcher, no porque está en las antípodas, pero bueno, que era se la llegó a plantear como, el propio Iván Redondo, como futura presidenta del gobierno. Y es que, bueno, tú ves el nivel y si a poco, en fin, la oyes hablar 2 minutos y te das cuenta que la cosa es patética. Yo, volviendo al caso de las mascarillas, el caso Koldo, el caso Aldama, no el caso Sánchez, el caso PSOE, sí me parece que una figura ahí emergente es Salvador Illa. Yo siempre he dicho que España tiene que hacer un proceso general por la gestión del COVID, más allá del tema de las mascarillas. Entiendo que el peor país que ha gestionado el COVID tiene que hacer un proceso a los políticos que tuvieron autoridad en aquel momento, ya no solamente a nivel de las mordidas y de las mascarillas, sino por las decisiones políticas y la gestión que se tomó, y creo que ella ahí es el primero que tendría que dar explicaciones. ¿Sabes tú, Carlos, que tienes acceso lógicamente a la información, a la investigación, si antes de las elecciones en Cataluña se va a filtrar información o más datos que puedan implicar directamente al candidato del PSC, al que ya todo el mundo da por ganador en las elecciones, además con una cuantía de votos importante, con hasta 41 escaños, ayer decía La Vanguardia? Se puede seguir filtrando perfectamente. Es decir, hay mucha parte del sumario que todavía no se ha declarado como abierta y que evidentemente una parte pues poco a poco se irá declarando, se irá filtrando. Pero Salvador Illa se ha encontrado con un extraño aliado, que es la propia Begoña Gómez. Es decir, Begoña Gómez está tapando las informaciones porque es caza ultramayor, está tapando las propias informaciones que salen de Salvador Illa. Es que Salvador Illa, a lo largo de estos últimos días, en la última semana, 2 semanas, ha aparecido como la persona, que eso ya sí que lo sabíamos, que había metido a Soluciones de Gestión, que fue la primera empresa en la que nos fijamos, en esa trama de investigación, el sumario judicial, que la había metido en el contrato, en el megacontrato para comunidades autónomas de 2.578 millones de euros. Después se supo que tenía 2 contratos propios en los cuales también aparecía intermediación de determinadas sociedades extrañas. Uno de ellos, por cierto, que era el de las batas, había conseguido que batas a 0,30 euros, precio de mercado en aquel momento, se acabaran colocando a 16,7. Pequeño sobreprecio. Sí, bien. Pequeño. Ahora ha aparecido ya directamente como la persona que autorizaba, y aparece en los chats, en los cruzados entre los famosos 4 mosqueteros y Aldama, que eran las 4 personas que tenía como su tramilla, por llamarlo de alguna manera, y que le hacían todas las gestiones a Víctor de Aldama. Ha aparecido como que era la persona que tenía que dar permiso final a contratos que no eran ni para Cataluña ni era el megacontrato autonómico. Por ejemplo, en el de Canarias aparece Salvador Illa, y de hecho en las conversaciones lo hablan ellos, dicen, oye, ya tenemos el ok de Canarias, y dice, ahora necesitamos el ok de Illa. Eso aparece escrito tal cual en los chats, y posteriormente a las 2 horas les llega y dice, oye, que ya tenemos el ok de Illa, ningún problema. Es decir, Illa aparece en 3 fases distintas de la trama. ¿Aparecerán más? Yo estoy convencido. ¿Qué es lo que pasa? Que de momento, informativamente, está tapando el caso Begoña Gómez esta historia porque evidentemente Begoña Gómez tiene más representación. Ahora, yo simplemente diría una cosa. Nosotros hemos interpretado el caso según se han ido filtrando los tomos. Pero yo lanzo una pregunta. ¿Qué nos hace pensar que Aldama era la persona que buscó a Begoña Gómez y no Begoña Gómez la persona que buscó a Aldama? Porque si te relees de nuevo todo, dices, oye, el orden no está nada claro. O sea, ¿quién fue el que dijo que podía haber? Si hacemos un repaso de quiénes están implicados, aparecen ya 6 personas con cargo de ministro. 6. O ministro en aquella época o de ahora. Una presidenta del Congreso de los Diputados. Aparecen 2 secretarios de organización. Por cierto, pequeño detalle, el primer secretario de organización fue sustituido por el que de verdad había traído a Koldo, que es Santos Cerdán, que estaba ya metido. De hecho, fue el que le colocó a Koldo a Ábalos. Es decir, cuando cae uno impregnado en la trama, le sustituye el que trajo al impregnador de la trama. Hombre, es una forma de depuración un tanto extraña.
O sea, si buscas una depuración, no pones al que te trajo a Koldo García Izaguirre, buscas uno totalmente distinto. Bueno, pues 2 secretarios de organización y te aparecen 20 cargos, altos cargos del Partido Socialista. No estamos hablando de una trama pequeña, estamos hablando de un pedazo de trama de mucho cuidado. Estamos hablando de un hay que depurar también, un momentito, hay que depurar también, o los introdujo a todos hay que alguien con depurar más rango. gente, porque los metes todos en un paquete, pero es verdad que podían estar los que están trincando y pringados y los que estaban ahí de tontos útiles, que eso también Lo ha pasado. autorizaban, pero autorizarlo lo tuvieron que autorizar. Sí, pero vamos, que eso tampoco necesariamente va a implicarles en nada más allá de no haber sabido o no haber hecho la gestión como debían. Ahí Maite, o sea, En una época, ahí sí que, digo, estoy de acuerdo contigo, pero hay que tener cuidado también porque era una época que ya recordamos cómo era, al alcalde de Madrid le ha pasado. O sea, la parte política, de autoridad política, de momento lo que se sabe... Pero Maite, es que la otra pregunta es si salen más cosas, si le va a afectar a ella electoralmente. Claro. Yo creo que no. Yo creo que y ahí tampoco. vamos a la cuestión que para mí es clave, que yo creo que ella va a tener un gran resultado y eso es lo peor que le puede pasar a Sánchez. O sea, esto es la confirmación de que el Sánchez o el sanchismo para supervivencia necesita que desaparezca el PSOE. Ha desaparecido prácticamente toda España. Solo mantiene alguna fuerza en Cataluña. Aunque y ahora el mismo Junts va subiendo, que también se podría, no lo sé si va a llegar o no, pero sí, por lo que sea hay un sorpaso de Junts, yo creo que ahí Sánchez si hay un pierde la cara. sorpaso, se acabó. O sea, si hay un sorpaso de Junts al PSC, lo para que yo no lo No creo. lo sé, no lo creo tampoco yo, pero bueno, ahí es verdad que ella, lo que pasa es que lo va a tener muy complicado, porque va a tener un frente no, va a tener que aliarse con alguien y a ver con quién, Claro. porque esto va a repercutir en Sánchez si también. ella gana claramente va a tener que elegir Junts o Esquerra. Y ahí nos uno lleva de los Raúl dos a una segunda... Lo trasladará al Congreso de los Diputados. A una claro. segunda vertiente, que es la que tiene que ver con el Partido Popular y con el liderazgo todavía por conocer del Partido Popular en Cataluña, y es que según esta encuesta que hoy conocíamos de La Vanguardia, el 50% de los votantes socialistas, es decir, de los votantes de ella, está en contra de la amnistía, un 52%. Y el Partido Popular sigue, digamos que, con el discurso de captación de votos del Partido Socialista, ese discurso erróneo, según hoy explica Federico, y que se vio en las pasadas elecciones generales, ¿no?, como se pudo demostrar, y que de nuevo se va a volver otra vez a ver en Cataluña. Con esa situación, ¿cómo pensáis vosotros que el Partido Popular a día de hoy, que estamos a 25 de marzo, todavía no ha nombrado a un candidato en Cataluña? Eso es lo asombroso, porque además, si tu objetivo es atraer voto del PSC en Cataluña, tienes que tener a alguien diferente, ¿no?, que marque una línea algo diferente a la de Madrid. Y si no hay candidato, ¿cómo vas a traer voto de nadie? Aparte de que yo coincido con Federico que esta historia del PSOE bueno, pues es absolutamente esotérica. Es una, no sé, un deseo del PP que no se corresponde con la realidad. Pero es que falta un mes para las elecciones, o menos. Es que estamos casi ya que hay que cerrar las listas y no tiene candidato, y además todo indica que va a ser Alejandro Fernández. Entonces, ¿para qué esperas tanto? Pues a mí ya me hace sospechar realmente, si porque tanta indeterminación, el hecho ¿sabes? de tardar le debilita parece que es todavía que ya más. no queda más remedio que lo ponen ahí Y si vas a poner a alguien menos conocido, pues cuanto más tarde también peor, porque menos tiempo va a tener para darse a conocer. Pero yo sí puedo entender, o sea, que efectivamente hay un voto descontento del PSOE con la amnistía y demás, de votantes, que sí podrían votar perfectamente al PP, porque es verdad que lo que se juega ahí es más la lucha contra el secesionismo y el nacionalismo y la defensa de la Constitución, más que la trama ideológica, más que izquierda, derecha y demás, que eso también lo señalaba Federico. Pero entonces, justamente, no sé por qué el reparo en poner a un candidato como Fernández, o sea, que yo sepa, él se ha partido de la cara, y lo hemos visto todos en el Parlamento catalán, y podría traer perfectamente el voto de ese sector de PSOE descontento. O sea, ahí no estamos desde un abanico muy amplio del voto constitucionalista. Y eso Alejandro Fernández lo representa. Entonces yo no sé por qué hay, bueno, tendrán sus líos internos y habrá muchos factores que se nos escapan, pero en cualquier caso, la tardanza efectivamente en nombrarlo, ya, si sale otro va a parecer que es que lo han puesto porque no había más. Si ponen a Alejandro Fernández va a ser porque es que no les queda más remedio. Por lo visto y escuchado en esta misma mesa, lo que sí que puedo decir es que Alejandro Fernández nunca fue un candidato que le gustó a Feijóo. Otra cosa es que efectivamente
aquí dijo claramente que lo que tenía que hacer Alejandro Fernández era bajar a la tierra y empezar a girar, a hacer pueblos y pequeñas localidades, que lo que no se podía era dirigir un partido desde el Parlamento. Eso lo dijo aquí, sentado donde está ahora mismo Carlos Cuesta. Sí, que hay problemas internos. Mencionó dio 3 nombres: Albiol, Manu Reyes, y creo recordar que también Dolors Montserrat. No dio Dolors Montserrat, fue el presidente, creo que el presidente de Gerona, creo que el presidente del Partido Popular en Gerona, si no recuerdo mal, pero luego se añadió a esa terna el de Dolors Montserrat. Sí que también sé que Tellado es del gusto de Tellado Alejandro Fernández, digamos que él ha estado intermediando para que esa crisis, digamos, entre los dos, o esa falta de relación entre los dos, volviese otra vez a cierta normalidad, porque no había comunicación. Y era del gusto de Ciudadanos también Alejandro Fernández, cuando estaba la negociación. El otro nombre que se ha añadido es Nacho Martín Blanco. Sí, Nacho Martín Blanco, de Ciudadanos. Es un diputado ex de me Ciudadanos, sorprendería que solamente una cosa, uno de los impedimentos, que al final también la mediación de Tellado, y además muy acertada, yo creo que ha servido para apuntalarlo, era decir que Sergio Sayas no podía tener más cargo porque no venía históricamente del PP. Bueno, pues bendito sea Dios que no hicieron caso de ese mantra. Desde luego. Porque les ha salido de maravilla, y para los navarros nos ha salido de requete rechupete. Y con Nacho Martín Blanco, perdóname, podría pasar algo parecido, porque es verdad que Nacho es un tipo que tiene una valía extraordinaria, pero no sé yo si ahora mismo está en la posición de liderar el partido en Cataluña. Dado cómo están las cosas, yo no lo veo. El Partido Popular, históricamente en País Vasco, en Navarra, donde ha tenido muy poca presencia, en Cataluña, se ha dejado perderse la comba sistemáticamente. Yo no sé si son comportamientos conscientes o subconscientes, pero yo siempre he tenido la sensación, y lo que está diciendo Rosana es totalmente cierto. En este caso sí que es verdad que Tellado nunca vio con buenos ojos a Alejandro Fernández, eso es totalmente cierto. Pero Feijóo, has dicho Tellado. Tellado sí. Pero históricamente yo siempre he tenido la sensación de que esa especie de dejar la puerta abierta, coquetear con PNV y con el viejo CIU, les ha llevado a buscar determinados perfiles que no fuesen demasiado combatidos por ellos. No, vamos a ver, si el problema allí, Bildu, evidentemente Batasuna, ETA, evidentemente eran los malos malísimos, pero el que se aprovechaba y te echaba a ti de tu hueco era PNV, el que te expulsaba de tu hueco constitucionalista de defensa de la seguridad jurídica e incluso de la seguridad física era PNV. En Navarra pasó básicamente lo mismo con UPN, ¿no? Es que no vamos a competir con el espectro foral. Bueno, pues si no vas a competir, consigue un acuerdo, mézclate, que esté claro que tú tienes presencia, no que te han barrido. En Cataluña exactamente igual, y yo no sé si son efectos post-majestic, yo no sé qué es lo que es, pero el resultado es que nunca han apostado por perfiles fuertes. No. Y es imposible que tú demuestres ante los votantes que tienes un proyecto nacional si en los sitios donde está en combate la Constitución y la unidad de España no tienes una presencia potente. Es imposible. Oye, ¿qué te ha pillado a Alejandro Fernández con el paso cambiado? Que es el único que puedes tener. Tiene una oratoria potente, tiene un discurso potente, te representa ese proyecto, tira hacia adelante, ya está, se acabó la discusión, no puedes estar así. Otro nombre que ha salido es el de Daniel Sirera, portavoz del PP en el Ayuntamiento, sí. Que recordemos ya, la última cosa que supimos hace 25 años, fue la reunión o la charla con Junts, ¿no? Entonces, justamente es la imagen que yo creo con la que hay que romper. Y lo que decía Raúl, mira lo de las tardanzas es que se van a cerrar listas ya. Es que estaban diciendo, estaba viendo ya que estaba, no me acuerdo en qué medio lo leía ayer, porque ya ahora no sé ni lo que he leído, pero que sí está afectando las expectativas de voto en las encuestas. Pero es que eso comparado con el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, del gobierno de catalán, que es el CIS, pero en serio, por lo visto. En noviembre le daban al PP entre 12 y 17 diputados, ahora tiene 3, y caía Vox, que ahora tiene 11, y en la última encuesta del CEO ya la brecha se estrecha entre PP y Vox y estarían entre 9 y 13, o sea que ha perdido un terreno enorme. Un error. Y otra cosa, esto de que haya votantes del PSC, que probablemente sea cierto, descontentos con la amnistía, concluir de ahí que están dispuestos a dejar de votar al PSC, a mí me parece muy arriesgado, porque pues, yo creo que el éxito del PSC ahora mismo es que es visto como un término medio. Sí. Es como ponerse de perfil, y eso a la gente le encanta. Por eso y yo en situaciones no creo de conflicto, tampoco... el que, bueno, no es independentista, pero tampoco es como el PP y tal, que están... Y Salvador Illa mantiene, insisto, entonces, una a lo que voy, que el PP tiene que centrarse en su discurso, defender lo que él cree y no pensar en lo que piensan los votantes del PSC, porque entonces... Y no apostaré tampoco a que el caso Mascarillas o el escándalo de Yolanda, de Begoña,
Begoña, Sí, estamos muy finos. vaya a afectar confluye. el voto, porque incluso en las encuestas, yo creo que incluso a nivel general, o sea, ahora salen las encuestas que hay una caída del PSOE, la última creo que todavía tenía un suelo de voto, un techo, no sé, del 28%, que me parece, dada la que está cayendo, o sea, un escándalo así en cualquier otro país europeo, vamos, había caído el gobierno en pleno. 109 escaños con le la da amnistía hoy ya. Oye, una cosa que quería, ya para la encuesta de Voz Populi. Me imagino que si vamos, Sí. antes de cambiar el tema de Begoña, solo recordar. Tenemos que ir a Cres. Sí, pero un momentito, una cronología de esas fantásticas que hace Dieter, ¿no? Que va con toda la documentación, entre el papel que el eje de la trama, que tiene una constatación por lo menos digna de ser investigada, son las reuniones que tuvo Begoña, que se sepa, por ejemplo, 3 ya constatadas con Hidalgo, Europa y demás, el 24 de junio, el 16 de julio y el 24 de julio del año 20. Bien, pues el día 3 de julio, es decir, en mitad de esas reuniones, el gobierno creaba el fondo y estaba discutiendo el rescate la gran de cuestión Europa, es que en plenas reuniones de Begoña con Hidalgo. Mientras Begoña se estaba reuniendo, es que en la habitación de al lado de Moncloa se estaba negociando el rescate con la compañía. Es que todo queda en casa, por eso decimos que todo queda en casa, efectivamente. Nos vamos a ir a las clínicas Cres, si os parece. Vamos a hablar de la regeneración articular, en este caso de rodilla, por ejemplo, de hombro, de cadera, esto con el desgaste con el paso del tiempo o incluso con las lesiones deportivas, no miro a nadie. Yo tengo, de las que has dicho, menos la de hombro, tengo todas. Ya, por eso. O sea, a Clínicas Cres. En Madrid, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca son expertos en medicina regenerativa celular. Vamos a pedir la cita en el 91 445 0004, 91 445 0004. Y si os parece, el Colacel hoy se lo vamos a dar a Carlos Sainz, ¿eh? Bueno, totalmente. Premio de Australia. Padre e hijo, además, mira. Sí. Sin regeneración articular, porque no dio tiempo, oye, del quirófano al podio, de verdad. Qué gusto qué da maravilla. Ver cuando suben la bandera y cuando suena el himno, que se emociona el hijo, el padre, y dice, parecía una competición luego. A ver quién se emocionaba más. Pues claro que sí, para Carlos Sainz, para la familia Sainz, y felicidades a todos ellos. Bueno, volviendo al caso de Begoña, tenemos a Isabel Díaz Ayuso en Chile. Está haciendo un viaje, la verdad es que extraordinario, donde está cosechando éxitos entre empresarios, universitarios, estudiantes, gente pues de la clase empresarial chilena especialmente, también política, pero sí que me gustaría valorar con vosotros, aunque sea solamente unos minutos, el discurso que ha hecho. Yo creo que ha elevado quizá un poquito más el tono la presidenta de la Comunidad de Madrid, y eso que ella no tiene ningún tipo de problema en hacerlo cuando es necesario, pero es cierto que ayer explicaba realmente lo que estaba sucediendo en España, no solamente a nivel, digamos, particular en lo que le pueda afectar por el caso de la investigación fiscal a la que está siendo sometida la pareja que tiene actualmente, sino también por la cuestión nacional que se vive en nuestro país. Y es importante que lo haga en Chile para que también la comunidad internacional en otras latitudes sepan qué es lo que está pasando en España, ¿no? Aquí es que la campaña contra Isabel Díaz Ayuso, el gobierno ha desatado directamente una guerra sucia, usando, y ella tiene razón, todas las instituciones, las instituciones del Estado que afectan, pues la Fiscalía General, Hacienda, la vicepresidenta Montero, que van, por cierto, todos caminito del banquillo, porque va a haber, hay ya denuncias de hecho, tanto de la abogacía como del propio afectado, la pareja de Ayuso, y luego el presidente está prácticamente todos los días refiriéndose, exigiendo la destitución de Ayuso, y los medios afines, porque esa es otra. Nosotros vemos que es un escándalo la trama Coldo, la trama Mascarillas, Begoña Gómez, pero digamos los medios afines al sanchismo están tapándolo por completo, con lo cual hay una parte de la opinión pública española que no sabe ni quién es Begoña Gómez. Ayer El País perdí la cuenta de la cantidad de páginas que dedicaba al caso de separatas. Además ya le llaman caso Ayuso, le llaman ya directamente. Sí. O sea, es una guerra que yo no lo sé en qué va a terminar, pero no sé, yo creo que al final es tan abusiva la ofensiva y tan sucia que finalmente yo creo que esto puede al final reforzar a la propia Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que ella cometió un error la primera intervención defendiendo al novio, poniendo la cara por él, diciendo ahí no creo que tuviera que haber entrado, pero ya después pero ayer apuntado a lo esencial, ayer lo explicó apuntado a lo esencial, que es un ciudadano que estaba
bueno, pues en un proceso de investigación de Hacienda y que de repente ha visto todos sus derechos violentados, el derecho a la defensa, que además yo no descarto que eso al final acabe cayendo. Es una operación... acabe cayendo el caso, quiero decir. Sí, ¿no? que sí, es una operación, yo no sé, chavista, como se quiere llamar, de liquidación de un opositor, desde el poder, utilizando todos los medios del poder y también utilizando a medios de comunicación que actúan como sicarios del poder y que encima durante estos días se permiten dar lecciones a los demás de lo que tiene que ser el periodismo y de la independencia y demás. Entonces, pues a Ayuso solo le queda defenderse y me parece bien que eleve el tono, porque ella se está defendiendo de una operación infame. O sea, se está utilizando a la Fiscalía, a la Hacienda, a todo el aparato del Estado para simple y llanamente acabar con un rival político. Que el objetivo sea tapar o contrarrestar el escándalo Koldo puede ser, pero la cuestión de fondo es que lo que quieren es liquidar de manera absolutamente totalitaria a un rival político. Además hay una fecha que, por si alguien tiene dudas, y además en breve daremos más información por algunas cosas que aparecen en la parte que ya se ha empezado a filtrar, ellos para intentar atacarlo, pero si analizas bien la documentación, resulta que hay cosas en las cuales se puede agarrar perfectamente la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hay un día clave, que lo explicó aquí Ignacio Ruiz Jarabo, el exdirector de la Agencia Tributaria, que simplemente yo le pediría a la gente que lo valore y que lo piense. El 22 de enero ocurren dos cosas. El 22 de enero es justo cuando la Agencia Tributaria termina el informe que eleva a la Audiencia Nacional sobre el caso Koldo, donde casualmente mete ya todas las operaciones de Globalia, Europa, etcétera. 22 de enero. Sí. Ese 22 de enero es justo el día que la Agencia Tributaria toma la decisión, si es que la tomaron ellos, de pedir al Ministerio Fiscal que lo tome como causa penal y que le acuse por delito, todos estos delitos que hemos visto, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El mismo día. ¿En serio? ¿No había otro día? El mismo día. Es decir, en resumidas cuentas, en el momento... Cuidado, que esto significaría que tenías que haberle puesto ya la alerta a esta persona, lo cual ya implica una vulneración previa de la intimidad de la pareja de Ayuso. Porque evidentemente para saber que ese día tú tienes a una persona pillada y puedes tomar la decisión de elevarlo a la Fiscalía, tienes que saber que estaba en inspección fiscal, cosa que no debería haber sabido bajo ningún concepto María Jesús Montero. Bien, ese mismo día es justo cuando, evidentemente, al ver que van a tener un problema con Begoña Gómez, porque evidentemente tenían que conocer las reuniones con Aldama, porque va con el séquito de seguridad de presidencia del gobierno y por lo tanto todos esos movimientos del séquito de seguridad son comunicados en Moncloa, es decir, al presidente del gobierno. Lo digo, aquí hay dos posibilidades, o que Begoña Gómez lo hacía con la venia, consentimiento o conocimiento de Pedro Sánchez, o que se lo hubiese intentado esconder. Da lo mismo, porque en el momento que tú te desplazas a la sede de Globalia, que son las famosas reuniones que estaba citando Maite, tienes que hacerlo con el séquito de seguridad. El jefe de seguridad de Moncloa te avisa permanentemente. En el hotel de San Petersburgo, dicen que ella despidió a sus escoltas en la habitación. A la puerta de la habitación. Ese mismo día, cuando se dan cuenta que van a tener un problema con Begoña Gómez, es casualmente el mismo día que deciden que algo que ya estaban siguiendo, que era la investigación puramente tributaria, lo eleven convertido en delito. Que yo quiero recordar a la gente, porque la gente está diciendo, no, es que cuando pasa de 120.000 euros por año, la cuota reclamada o la cuota debida, automáticamente es delito. No es verdad. A partir de 120.000 tiene que decidir el inspector si lo eleva o no lo eleva. Es potestatorio. O sea, él tiene capacidad de decidirlo. Y lo tiene que elevar si ve una trama potentísima. Bien, la trama potentísima eran dos facturas de 1,7 millones que la agencia tributaria dice literalmente, no me las creo. Ah, no me las creo. No, ¿aportó claro. la agencia tributaria prueba en contra? No, le dijo no me las creo. Es una inspección de las millones que hay. Sí, de los millones. Y luego además entra una fase de negociación y una fase de arreglo. El otro día publicaba la lista de famosetes que están ahora atacando a Ayuso, todos con problemas fiscales. O sea, si fuera delito, es el delito de un particular. Pero en cualquier, o sea, no es un caso de corrupción, no tiene nada que ver con la actividad. Exacto. O sea, aquí se nos pretenden que tenga mayor reproche moral que una persona tenga una relación privada al margen de su actividad política con una persona que pueda haber cometido un delito fiscal, que eso tenga mayor reproche moral que pactar políticamente con golpistas, con el brazo político de una banda terrorista sin condenar el terrorismo. O sea, tenemos que tener tragaderas morales para ver pactos políticos con esa gente y nos tenemos que escandalizar porque Isabel Díaz Ayuso tiene en su vida privada una relación con una persona que ha tenido
problemas con Hacienda. ¿Y qué pasa con tener problemas con Hacienda? Pero es que incluso aunque hubiera... Bueno, perdona, problemas con Hacienda y problemas que le quieren imputar a ella. Porque España, como bien decía Maite... Es peor defraudar X dinero a Hacienda que pegar un tiro en la nuca. Y eso no, pero tenemos un ejemplo, o sea, algo mucho más cercano. Es peor que... No, es que tiene más lo del terrorismo ya es una cosa atrás. Pero ahora mismo, en este mismo caso, hay un reproche mucho más cercano y mucho más escandaloso, que es justamente el uso del aparato del Estado para liquidar a un particular y para violar su derecho a la defensa, porque eso le ha pasado a él y le puede pasar a cualquiera. El mensaje que está lanzando el gobierno es que tienen el poder de hundir la reputación de cualquier persona. Era lo que hacía el otro día el presidente del gobierno, la mueca, el gesto que hacía en la tribuna del Congreso de los Diputados, haciéndole con el dedo y más. Y más. Y eso fue después de haber soltado un bulo. O el gesto de Marisu Montero refiriéndose a algún diputado de la bancada popular. Cuidado, y tú cuidado. Pues sí, claro, que es que esto es así. En fin, vamos a hacer una pausa, continuamos. Es la mañana, es radio. Bueno, nos vamos con Repsol al tiempo. Son las 9:24, las 8:24 en Canarias. Que ha llegado el invierno, chicos, que estamos en la primavera. Ayer era un día maravilloso y esta mañana... Sí. Y esto qué malo es para ya determinada edad para los huesos, ¿no? Es horroroso. Y el espíritu. Y el espíritu y todo, efectivamente. Bueno, que hoy va a llover, va a hacer frío, va a hacer viento, en fin, prácticamente en toda la península. Que no les podemos dar otra noticia, pero es que es así, que tienen que estar muy pendientes de los cielos por las procesiones, porque hay algunas que se van a quedar, desgraciadamente, en los templos. Quedan 365 días por delante, el año que viene seguro que habrá más suerte, pero bueno, que el predominio de lluvias va a ser generalizado prácticamente en todo el país. En Murcia 22 grados, hoy allí se va a registrar la máxima, y en Lugo 2 graditos. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos indignados, Recobrarte, ¿a quién protestamos? Bueno, pues mira, Recobrarte es muy importante porque en España, lo comentábamos al principio, antes en la prensa económica, Rosana, atraviesa dificultades, por mucho que el presidente del gobierno se empeñe en decir lo contrario, y eso se ve en muchas empresas y autónomos que, bueno, se encuentran al borde de la suspensión de pagos precisamente porque acumulan facturas por cobrar. Necesitan soluciones ágiles y eficaces, y eso es lo que les ofrece Recobrarte. Les va a ayudar a recuperar ese dinero, además sin tener que adelantar un solo euro, porque los costes judiciales corren de su cuenta. Toda la información en el 990-90-10, 990-90-10 o en recobrarte.es. Bueno, ¿y hasta ahora cómo abre la bolsa? Pues abre recogiendo beneficios tímidamente. Cae un 0,13%, eso sí, está al borde de los 11.000 puntos, 10.930, después de que el viernes cerrara en máximos desde junio de 2017. Ahí es nada. Y si miramos el IBEX con dividendos, el famoso IBEX Total Return, que es como cuentan los beneficios o los puntos en la mayoría de las bolsas, cosa que no hace la bolsa española, estaríamos ya en el entorno de los 40.000 puntos. Bueno, cuéntame, antes te decía, un breve titular, cuando demos la bolsa, ¿qué es lo que está pasando en el mercado eléctrico? ¿Qué es lo que está pasando con Repsol? ¿Qué es lo que está pasando con Iberdrola, con Endesa? Esto es un culebrón económico, pero al mismo tiempo empresarial, que podría ser y leerse en la prensa salmón, como decías antes, o también en el papel cuché, porque tiene todos los ingredientes. Sí, sobre todo porque, de nuevo, yo creo que aquí lo más grave de todo es que el gobierno ha decidido tomar parte en el asunto y utilizar la posición de dominio que tiene una ministra de Industria, una vicepresidenta del gobierno, una ministra de Transición Ecológica como es Teresa Rivera, y se posiciona en contra de una de las principales empresas españolas como es Repsol. Más allá de eso, entre Repsol y Iberdrola, yo creo que lo que hay es simplemente pues acciones por parte de cada una de ellas en la defensa de sus intereses y de los intereses de sus propios accionistas. Lo que a mí me parece inaudito, yo no sé si Carlos estás de acuerdo conmigo, es que alguien como Teresa Rivera decida desde el gobierno, desde el púlpito que le da al gobierno, ir contra una de esas dos compañías, acusándole absolutamente de todo, sin pruebas y sin ningún
sin ningún tipo de freno administrativo o moral en este caso. No, eso es así, ¿eh? Y además yo creo que Teresa Rivera se levanta por la mañana y dice, a ver, ¿contra qué puedo ir? En vez de qué puedo hacer, ¿contra qué puedo ir? Pero independientemente de eso, yo de verdad que siempre he tenido en esto un pequeño tufo de que, amén de la cuestión empresarial, o sea, el responsable de Repsol se llama Josu Jon Imaz, no voy a descubrir ningún secreto de la Coca-Cola diciendo que es uno de los viejos factores de PNV, que está intentando que PNV paralice estos apoyos extraños a un proceso de destrucción de seguridad jurídica, propiedad privada, etcétera, y eso en el gobierno les fastidia mucho. Y eso no tiene nada que ver con la empresa, tiene que ver con la política. Con lo cual, Teresa Rivera estaría haciendo de malísima empresaria, es decir, lo de siempre, de malísima gestora económica, y estaría haciendo funciones que no le competen para nada. Bueno, desde luego. Bueno, pues este tema hay que seguirlo, lo vamos a seguir porque desde luego es importante y además lo que tú dices, hay personajes muy importantes en este país con una trayectoria ya no solamente económica y empresarial, sino política, desde luego, que tienen mucho que decir al respecto y que, por cierto, no tienen pelos en la lengua y cuando han tenido que hablar lo han hecho y muy claro además. Y cuando han tenido que salir en la foto, también. También, bueno, efectivamente, aunque sea en un cuarto de escoba. Sí, el que enseñaba la cara era Josu Jon. Gracias, Luis. Bueno, mira, de un Luis Fernando a otro Luis Fernando. Qué nombre más bonito tenéis los dos, ¿eh? Pero hoy es raro que coincidan dos Luis Fernando en la mesa. Y hoy han coincidido. Bueno, cuéntanos, Luis, la noticia de interés cultural, aunque a algunos les gusta más su nombre que a otros, ¿eh? Sí. Bueno, pues hoy tenemos como protagonista a Francisco de Goya, que desde este fin de semana vuelve a ser homenajeado en Madrid, esta vez en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Este museo, uno de los más desconocidos de la ciudad, pero toda una joya por la calidad de sus obras, expone una selección del pintor aragonés, además de las planchas de cobre que realizó para sus grabados como Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra o Los Disparates. Todas ellas, además, recientemente restauradas y que estará hasta el próximo 23 de junio. Por cierto, este miércoles en Es la Mañana vamos a entrevistar a los encargados de esta exposición, no se la pierda. Oye, qué interesante, ¿no? Qué próximo miércoles. Para mí es uno de los personajes más fascinantes de la historia de España. Claro, sí. Francisco de Goya. O el más, casi. Sí. Por lo taurino, o sea, también. Y pictóricamente también es tu pintor favorito, entiendo. Sí, sin ser yo muy aficionado a la pintura, sí. Pero su vida, su trayectoria... Hay una obra de teatro de Buero Vallejo que es El sueño del Abrazón produce monstruos, que la recomiendo si se sigue representando, porque yo la vi hace muchos años y... Sí, que es un poco el origen de las pinturas negras, ¿no? Sí, de Goya, ¿no? Y ese periodo suyo con la atormentado, sordera y atormentadísimo. Allí, supongo, yo la vi hace muchos años con una compañía fabulosa, el actor que interpretaba a Goya era maravilloso y me pareció impresionante. Yo las pinturas negras me gustan mucho, pero reconozco que me gusta más el Goya de cámara, ¿no? El pintor de cámara, ¿no? Me parecen unos retratos tan absolutamente majestuosos. Ahora, yo, si tengo que elegir entre Goya y Velázquez, me quedo con Velázquez. Pero bueno, esto va en gustos, ¿verdad? O sea, la pintura es lo que tiene, ¿no? Las pinturas negras es que son la puerta de la pintura moderna. Es impresionante. Bueno, y luego es verdad que tiene una faceta y una variedad, ¿no? En la pintura Goya, que es verdad que tocó muchos palos, ¿no? No solamente el retratista de cámara, sino también esas pinturas negras. Luego tiene ese fresco maravilloso que también se puede visitar aquí en Madrid, en San Isidro, ¿no? Que es San Antonio de la Florida. San Antonio de la Florida, efectivamente, que es como nuestra Capilla Sixtina, ¿no? Y muy desconocida también, por cierto, por el gran público. Es que de verdad lo que tenemos en España no iba a decir, no nos lo merecemos. Claro que nos lo merecemos. Lo que pasa es que a veces no lo valoramos lo suficiente. No nos merecemos a los que quieren acabar con ello. Es otra cosa muy distinta. Oye, ¿qué os parece si hacemos una pausa y a la vuelta hablamos con Enrique Navarro? Le conocéis todos vosotros. Él es analista internacional, experto en defensa. Vamos a hablar del atentado que ha tenido lugar en Moscú, que ha sido reivindicado a través de ese vídeo hace unas horas tan solo, pero sin embargo Putin pues se empeña en vincularlo a Ucrania. Así que si os parece vamos a hacer una pausa y enseguida charlamos con Enrique. Son las 9:35, las 8:35 en Canarias. Estamos ya en comunicación con Enrique Navarro, experto internacional, experto en seguridad. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí estamos encantados de poder charlar contigo unos minutos. La primera pregunta que te quería hacer tiene que ver con la autoría del atentado en Moscú. Por las pruebas, por los vídeos que hemos conocido y que hemos visto en las últimas horas, podemos concluir que el atentado es de origen islámico y que es el Estado Islámico de Jurasán del que tanto se está hablando en las últimas horas. Bien, parece evidente y yo creo que no solamente son las pruebas que se presentan ahora, es la trayectoria del grupo, de que es perfectamente asumible que ha sido el Estado Islámico, con lo cual estamos ante un atentado de esta naturaleza como el que hubo hace poco en enero en Irán y como ha habido tantos, ¿no? Con lo cual encaja perfectamente con todo lo que ha sido la trayectoria y el modus operandi del Estado Islámico. El Estado Islámico del Jurasán, estos son como las mareas del Estado Islámico, diríamos, siempre han actuado de una forma muy fraccionada. Esto parte, diríamos, que obedece a todo lo que es relacionado con el Estado Islámico en Afganistán y en las exrepúblicas soviéticas, en Tayikistán, etcétera, han sido muy activos. De hecho, en la guerra en Siria hubo más de 2.000 voluntarios del Estado Islámico de Tayikistán. Se han detenido en muchos países europeos a miembros del Estado Islámico tayikos, con lo cual, digamos, es una rama de las muchas que existen, que muy radicada en el Oriente, que está en sus pequeñas peleas con sus enemigos, ya sean los talibanes en Afganistán, ya sea el gobierno chiita en Irán. Diríamos, tiene su propia dinámica que está un poco al margen de todas las grandes dinámicas que existen en el mundo actualmente, ¿no? Pero sin duda sí han sido muy activos desde 2015-2016 y siguen siendo muy activos, con lo cual no hay ninguna duda de que se trata de un acto cometido por este grupo. ¿Por qué actúan contra Rusia y por qué Putin no puede reconocer esta autoría, Enrique? Bueno, hay dos razones. Actúan contra Rusia igual que actuaron contra Irán o igual que actuaron en Francia. Quiero decir, para ellos su dinámica es destruir a todo lo que supone los atentados contra el Islam. Por tanto, no tiene ningún elemento diferenciador. ¿Por qué Rusia? Yo creo que puede haber dos razones. En primer lugar, porque, digamos, Rusia es un país que tiene una población musulmana del 20%, especialmente son, digamos, muy maltratados por el gobierno, particularmente los tayikos, ¿no? Uno va por Moscú y se da cuenta básicamente que está plagado de tayikos que son homeless, gente que vive en las calles, etcétera, con muchos problemas de seguridad, etcétera. Con lo cual, diríamos que Rusia sería un enemigo perfecto. A eso yo le añadiría una visión un poco más estratégica, que es cuanto más peleen los rusos, los americanos, los ucranianos, en definitiva, cuanto más guerra haya entre los ucranianos y más follón haya en el mundo y más follón haya entre todos, pues ellos en ese caos pues obviamente ganan, ¿no? En su estrategia de debilitar tanto a Rusia como a todas las grandes potencias occidentales. Luego, yo creo que tiene todo el sentido que sea Rusia. Y obviamente Putin. ¿Por qué teme Putin? Putin es presidente debido a unos atentados islamistas que hubo en el 99, que hubo muchas sospechas de que incluso podía estar involucrados los servicios de seguridad rusos. Luego, por tanto, es una prueba de debilidad enorme dentro de su estrategia de comunicación que se haya producido este atentado. Para Putin necesita buscar una justificación de mayor calado para evitar que se vuelva contra él. ¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta Putin? Porque es cierto que en las últimas horas los servicios de investigación secretos estadounidenses han advertido de que ya ellos habían alertado a Rusia de que que existían evidencias de que podía sufrir un atentado de estas características. Si fuerza demasiado en este sentido Putin, ¿a qué riesgos se puede someter o se puede arriesgar el ruso? Bueno, yo creo que Putin, riesgos de pensar que esto le puede debilitar políticamente, muy al contrario. Putin va a hacer de esto una causa para reforzarse, para reforzar sus ideas, para reforzar su estrategia. Ese intento desde el minuto uno de vincular a Ucrania pues forma parte de esa estrategia, con lo cual, lejos de debilitarle, si hubieran querido debilitarle en el atentado, realmente lo hubieran hecho antes de las elecciones, hace 2 o 3 semanas, ¿no? Yo creo que para Putin va a ser un argumento para reforzar, digamos, su estrategia contra Ucrania. Por eso necesita ese vínculo y, por tanto, ir más allá en ese proceso de movilización que ya había anunciado y de reclutamiento forzoso
con lo cual yo creo que Putin ahora mismo obviamente se siente dañado en su amor propio, porque obviamente pues, ha sido un atentado en un país que está en guerra, que se supone que debería estar todo perfectamente controlado, pero no olvidemos que las tropas de Wagner casi se presentan en Moscú en 48 horas y que los drones ucranianos sobrevuelan Moscú, con lo cual esto demuestra que a pesar de la apariencia y de la profundidad de la guerra, existen unas fallas de seguridad dentro de Rusia enormes y que esto es una manifestación más. No le ayuda, pero seguramente lo va a utilizar como un casus belli para profundizar en su estrategia. Ahora enseguida voy a repartir juego entre los contertulios que me acompañan, Enrique, pero sí me gustaría preguntarte también si crees que está justificada la alerta que se ha decretado en Francia. Hace tan solo unas horas lo conocíamos. Es cierto que hay Olimpiadas este año en el país vecino y entiendo que bueno, pues la situación es diferente al del resto y sobre todo el modus operandi del atentado. ¿Te recuerda a alguna acción anterior? Se ha comparado incluso con el atentado a la sala Bataclan. Yo no sé si tú tienes otras referencias. No, absolutamente. Quiero decir, primero, el Estado Islámico y particularmente el Estado Islámico de Jorasán, sabemos que tiene una presencia en Europa. Desde 2020 ya fueron detenidos algunos miembros. No es de extrañar que esto sea, diríamos, una resurrección en cierta forma del Estado Islámico, que había quedado bastante dañado después de la guerra en Siria y de cómo había perdido gran parte de su influencia allí, pero obviamente teniendo en cuenta los eventos que se están produciendo y que estas alertas no solamente se han extendido a Rusia, sabemos que estas alertas se han extendido a otros países europeos, es lógico que exista un temor fundado a que se puedan producir otros atentados. Obviamente la mecánica es exactamente similar a la de todos los atentados que conocimos en París contra Charlie Hebdo, etcétera. Es gente, diríamos, a cara descubierta, sin ningún miedo aprovechándose de esa superioridad que produce la sorpresa, y es exactamente igual, o sea, no cambia nada respecto a mecánica. No se han utilizado, diríamos, hombres suicidas, ¿no? Kamikazes, como se ocurrió en Irán, pero en definitiva es exactamente es el mismo modus operandi que hemos visto en el Estado Islámico en Europa, y las alertas son más que justificadas y yo creo que otros países van a proceder de la misma manera. Sí, Maite, Raúl, Carlos. Sí, en España hay más simpatías hacia Putin de lo que parece, yo creo, y especialmente en un sector de la derecha o extrema derecha, en algunos medios que pues estilo Intereconomía y demás, pues se hace un apoyo descarado a Putin. Estos días son también los que están propagando esa teoría de que en realidad el responsable del atentado es Zelensky y Ucrania, y ellos la cuestión de fondo que plantean es que estamos en una operación de lo que ellos llaman élites globalistas para llevar a Occidente a una guerra contra Rusia. ¿Qué opina de estas teorías? Bueno, vamos a ver. Las teorías conspiratorias, en cualquier cosa que ocurre en el mundo, surgen en el minuto uno, ¿no? Porque obviamente siempre hay elementos que se interpretan de una forma más complicada, ¿no? Yo creo que eso es una cosa absolutamente descabellada y absurda. Yo puedo entender que exista una cierta afinidad entre el nacional catolicismo que conocimos, el nacional ortodoxismo que practica Putin y esas políticas autoritarias, pues no digo yo que no tengan sus adeptos, pero seamos muy claros, o sea, aquí todo lo que ha ocurrido tiene una explicación muy racional, muy clara. Ni a Occidente le interesa una guerra global con Rusia, a Ucrania es el menos interesado en que se le vincule con este atentado. Con lo cual yo creo que si uno quiere hacer política doméstica con estas cosas, pues tendría que buscarse argumentos más sólidos, pero yo creo que aquí no hay absolutamente ninguna duda y los servicios de inteligencia de varios países ya habían alertado, con lo cual yo creo que esto forma parte más de esa estrategia de ruido para justificar lo que a todas luces es injustificable, ¿no? Que es el ataque a Ucrania y el demostrar o el pensar que esto es más enrevesado, que realmente Putin es de los nuestros porque va a ser el que es atacado por el Estado Islámico y el que va a devolverles a los islamistas lo que se merecen, ¿no? Con lo cual entra en una dinámica ya mucho más compleja, pero vamos, yo creo que esto pues está bien para aguantar una tertulia un rato, pero no da para mucho más.
Sí, Enrique, ¿qué tal? Carlos Cuesta. Yo te quería preguntar por el papel que juega en estos momentos España con respecto a las dos cosas que hemos hablado, tanto al Daesh, al Estado Islámico, como a Rusia, porque hemos salido por completo de una órbita de influencia, pero estamos metidos en todo. O sea, la inmigración descontrolada se nos multiplica por 2 después de un supuesto acuerdo con Marruecos, menos mal que había acuerdo. Por otro lado, hemos llegado a multiplicar hasta por 3 las compras de gas natural en medio del ataque de Rusia a Ucrania. La órbita que rodea a Pedro Sánchez es una órbita que también coquetea descaradamente con el factor Putin, que no tiene ningún disimulo en pedir que Ucrania se tenga que rendir. Por otro lado, estamos amnistiando a un Puigdemont que trae de la mano una amnistía encubierta de las relaciones de delito de alta traición, etcétera, plasmadas en el caso Volca, en el caso Boló, con todo el tema de la injerencia rusa, de la entrada de espías. O sea, España en estos momentos con esta política de debilidad, ¿es más vulnerable, es menos vulnerable? Bueno, son muchas cosas a la vez. Yo creo que la vulnerabilidad de España viene básicamente de su posicionamiento geográfico y efectivamente tenemos que reconocer que existe un descontrol en las fronteras, de la que ya se lleva hablando muchos años y que obviamente es una fuente de peligros. No obstante, hay que entender que es más complicado que se entre en Rusia y han entrado los del Estado Islámico. Tampoco yo vincularía, diríamos, esta facilidad de entrar en las fronteras en España con acciones terroristas, ¿no? Pero sí, estamos en una situación que no nos es nueva, parece como si estuviéramos en la época de neutralidad de la Primera Guerra Mundial, donde vendíamos armas a los dos, comprábamos de los dos bandos, coqueteábamos con los ingleses, con los alemanes. Es decir, que es una tradición ya de esta especie de, podemos llamar neutralismo, o más bien miedo a posicionarse para evitar consecuencias políticas, consecuencia también, como señalabas, de esta división siempre interna que hay en España. La vía entre anglófilos y germanófilos, ahora de uno, lo otro. Esto es un país en constante conflicto y cualquier hecho, pues obviamente puede acentuarlo, pero yo creo que España no ha sido el país que más ha ayudado a Ucrania, diríamos que tampoco está en el medio. Es el país que más ha aumentado las compras de gas a Rusia, con lo cual, pues seguramente si hiciéramos un balance entre el dinero que va para Rusia y el que va por Ucrania, pues creo que parece que estaríamos más apoyando a Putin que a Zelensky, ¿no? No quiere decir con esto que sea así, ¿no? Pero obviamente estamos en una situación, no diría de debilidad, pero la debilidad es otra, la que tenemos, y es institucional y es consecuencia de todo lo que estamos viviendo, y eso puede dar pie, diríamos, a que un grupo terrorista pudiera estar interesado en azuzar estas debilidades internas, pero bueno, yo creo que sinceramente no es el caso del Estado Islámico, que está en otra dinámica, ¿no? Maite Rico. Sí, hola, buenos días. Quería añadir, aparte de lo del Bataclan, Rusia, sufrió atentados del Estado Islámico, recordemos en la escuela de Beslan y en el teatro de Dubrovka en 2004, o sea que ya hay, digamos, antecedentes similares. Pero, porque de hecho el Estado Islámico Khorasan tiene la mira en Rusia, en buena parte también por las actuaciones de Rusia en Chechenia, en Siria y demás, contra los musulmanes. Pero yo le quería preguntar, ¿no le parece, hay cosas extrañas en el atentado? El hecho de que los servicios de inteligencia de Estados Unidos y también de Reino Unido alertaran de la posibilidad de un atentado yihadista en Moscú, la facilidad con la que los terroristas se movieron por la ciudad y la facilidad en la que entraron al concierto, la tardanza que llegó de la policía en llegar. De hecho, el comando pudo salir del teatro y fueron ya detenidos después. ¿No le parece? Hay algo extraño, sobre todo teniendo en cuenta cómo los servicios de inteligencia rusos tienen un control muy estricto sobre todo lo que se mueve. Bueno, yo creo que cada cosa tiene su explicación. Primero, digamos, la monitorización que se hace de todo lo que son en redes, comunicaciones entre el Estado Islámico por parte sobre todo de los servicios de inteligencia americanos y europeos es constante, con lo cual ellos simplemente por los movimientos de tráfico, de información, de dónde están los orígenes, todo esto hay mucho trabajo detrás. Es un trabajo muy de hacer puzzles, ¿no? Pero quiero decir que ya más o menos de los atentados anteriores se conocen cuáles son un poco los procesos de cómo se genera esta información para llegar a una especie de lobos solitarios que no son tan solitarios,
para que cometan un atentado. Luego, por tanto, esto es algo que ya se ha producido otras veces y casi siempre con acierto. A partir de ahí, Rusia, como decía, es un país que ya no hemos visto en la guerra de Ucrania, pensábamos que tenía un gran ejército y no lo tiene, ¿no? O sea, realmente es un país con mucha corrupción, es un país muy complicado, muy grande, donde hay armas por todos lados, porque, es decir, hay 1 millón de tayikos viven en Rusia. Lo que señalaba es cierto, ¿no? Obviamente, recordemos aquellos tiempos, en tiempos de Franco, cuando decíamos que el Islam iba a acabar con el comunismo, ¿no? O sea, esta especie de guerras que nos inventamos, ¿no? Pero yo sí que lo veo muy claro en el sentido de que se dan todos los elementos. Obviamente, yo sí creo que todo lo que ha pasado después del atentado explica primero las debilidades del sistema de seguridad ruso, y lo vimos con Wagner, etcétera. O sea, no existe ninguna seguridad, las fronteras entran y salen personas todos los días de Rusia con mucha más facilidad de la que pensamos. Entonces, bueno, yo creo que a partir de ahí la reacción ha sido la propia de un sistema de seguridad, pues que al que le pilla por sorpresa, que no sabe cómo reaccionar y sobre todo que no estaba preparado psicológicamente para afrontar una situación como esta. Sí, Enrique, una última cuestión. Sí que me gustaría saber si crees, por tu experiencia, que España va a seguir el camino de Francia, extremando la precaución y declarando un estado de alerta máxima, y luego qué influencia puede tener esta situación, este atentado, esta situación actual en el proceso electoral que se va a vivir próximamente a nivel europeo. Yo no creo que España, por la tradición que hemos visto siempre vamos un paso por detrás en el nivel de alerta de Francia, ¿no? Uh-huh. Francia no tiene ningún problema, diríamos, estratégico o político en decretar una alerta máxima, sobre todo porque además es mucho más difícil. Francia está en el centro de Europa, tiene una población musulmana muy alta, una tradición de atentados terroristas. Quiere decir que Francia no tiene ningún problema y siempre que ocurre esto, la reacción inmediata es poner la alerta máxima, porque la alerta máxima supone multiplicar por 5 los controles en aeropuertos, control de personas que sean sospechosas o que estén en seguimiento, que es decir, supone una red de acciones. Aquí no creo que sea necesario o no se considere en estos momentos porque no serán todos esos condicionantes que sí hay en Rusia. Obviamente, lo que no sabemos muy bien cómo afectan todas estas cuestiones luego a los procesos electorales, porque tenemos unas elecciones europeas donde, digamos, no sé, todo este conglomerado que llamamos derecha populista, ultraderecha, etcétera, pues obviamente con un discurso muy anti-islamista, pues puede salir reforzado, y estas elecciones seguramente estos grupos podrían ser la tercera fuerza política en Europa, ¿no? Porque además tienen presencia ya en muchos países. Bueno, vamos a ver un poco cómo se produce. Si esto queda limitado a lo que ha ocurrido en Rusia y se mueve la dinámica de Putin y de intentar sacar provecho dentro de su guerra con Ucrania y no trasciende en Europa, yo creo que no va a tener mayores consecuencias. Pero no sería descartable que se pudiera producir atentado de este tipo en Europa, porque dentro de su propia dinámica, esto es una vez que empiezan, es decir, no se quedan en cuestiones muy aisladas, como digo. Pasó lo de Irán en enero, ahora tenemos Rusia, y la lógica diría que eso no debería quedarse aquí. Por eso la preocupación y las alertas que han dado los servicios de inteligencia. Es obvio. Enrique Navarro, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muy amable. Buenos días. Gracias a vosotros. Bueno, pues son ya las 9:53 de la mañana. La verdad es que, claro, hay que seguir la evolución de los acontecimientos, pero todo hace indicar que, bueno, pues la amenaza, ¿no?, de estos grupos pues va a continuar, y en Europa están presentes desde el año 15. Creo que se hizo una operación en Alemania en donde se detuvieron hace no demasiado tiempo a varios miembros de esta agrupación, pues de esta derivada, ¿no?, de que nos estaba contando Enrique, y en fin, hay que estar muy, muy pendiente. Y luego la situación en los comicios europeos, que también, pues lógicamente, que sean la tercera fuerza política, ¿no?, en presencia en Europa, pues eso también sería realmente preocupante. En fin, seguiremos informando sobre este tema, pero antes tenemos que ir a escuchar a los oyentes. ¿Qué tal, Luis? De nuevo, buenos días. Bueno, ¿cómo están? ¿Están de vacaciones los oyentes, por cierto, o están ahí escuchando? Están bien? Escuchando. Están atentos, ¿no? Están atentos, sí. Sí, que no nos enteremos, que se han ido. Se pueden ir de vacaciones, pero nos pueden escuchar, ¿eh? Sí. Bueno, pues la mayoría de ellos están convencidos de que el Partido Socialista va a pactar con quien haga falta y sin ningún miramiento, como bien ha hecho
en otras ocasiones, ya sea con los proetarras de Bildu o con los nacionalistas vascos. Además, creen que estamos ante un auténtico espectáculo, acusando incluso de que lo único que hace el PSOE y Sánchez es engañar continuamente. Sobre los posibles candidatos en Cataluña, algunos ven con buenos ojos a Alejandro Fernández, pero también han querido proponer algún que otro nombre. Todo ello lo descubrimos a la vuelta de la publicidad. Pues nos quedamos con la intriga, a ver qué nombres han dado enseguida. En fin, Luis, que estamos aquí riéndonos, recordándonos a viejas anécdotas del pasado. Cuéntanos, nos decían que los oyentes no tienen dudas sobre los pactos del Partido Socialista y algún que otro nombre, sugerencia para el líder del Partido Popular en Cataluña, ¿no? Hablábamos de ese descontento entre nuestra audiencia de los posibles pactos del Partido Socialista tanto en Cataluña como en el País Vasco, también de los posibles candidatos, como bien dices, de los populares en Cataluña. Veremos si hoy, tras ese comité ejecutivo, por fin sale algún que otro nombre. Bueno, pues esto es lo que opinan nuestros oyentes. Este desgobierno de criminales pactará hasta con el diablo por estar ahí en el poder. Mi candidata para el puesto del PP en Cataluña es Cayetana Álvarez de Toledo. La ruptura me pareció muy bien. No sé lo que va a pasar en este batiburrillo de las elecciones catalanas, pero en cualquier país del mundo, si presentaran a un candidato con la trayectoria de Salvador Illa, no creo que le votaran ni media docena de personas. Me gustaría que fuese Alejandro Fernández, el candidato del PP en las elecciones catalanas. Todo esto de que el PSOE está acorralado y de que va a tener una disyuntiva que le va a suponer un gran coste por tener que elegir entre PNV y Bildu o Puigdemont y Esquerra, esto es fantasía animada. Pero el PSOE no está acorralado porque sus votantes validan absolutamente todo lo que haga. En el País Vasco lo tiene fácil. Deja subir si puede, que ya veremos si puede. Deja subir a los etarras y al PNV le da dinero. Eso está más claro que el agua. Y aquí todos contentitos. Sinceramente no sé cómo se puede seguir hablando del PSOE como un partido constitucional. Lo que el PSOE hace muy bien es engañar a millones de españoles, como está haciendo ahora en Cataluña. Pues los oyentes lo tienen todo bastante claro, me parece a mí, ¿eh? Sí que es interesante, ¿no? El coste, ¿no?, político que puede tener para el Partido Socialista los pactos. Hay oyentes que consideran que el votante socialista lo valida todo. Sí, pero cuando hablamos del coste para Sánchez, de eso no me refiero a que vaya a tener un coste electoral a efecto de sus votantes, me refiero a mantener en el Congreso los apoyos que necesita, o sea, de mantener contentos al mismo tiempo a Esquerra y a Junts, en el caso de Cataluña, que yo creo que después de las elecciones le va a ser muy, muy difícil, y de nada le sirven los 7 famosos votos de Junts si no tiene los de Esquerra, y viceversa. Es verdad que, bueno, Sánchez ha perdido todas las elecciones autonómicas recientes y las últimas generales, pero también es cierto que hay una base de votantes que se mantiene fijo, un porcentaje que no cambia, y tragando con absolutamente todo. Entonces esto yo creo que parece más casi una secta que un grupo político, pero también, claro, forma parte de toda la polarización porque prefieren seguir con esto antes que votar a la derecha. Digamos que ahí hay un bloqueo absoluto, sí. La verdad que yo estoy con Raúl. Vamos a ver, al final él tiene un esquema de equilibrios absolutamente inestables que ya se ha visto en las 3 áreas. En la vasca, entre PNV y Bildu. En la catalana, entre Esquerra y Junts. Y en la nacional, entre Sumar y Podemos, incluso. Es decir, tiene 3 frentes abiertos donde se intenta contentar a uno, el otro le salta como un resorte. Y ahora se le van a activar 2, teniendo ya activado el tercero. Porque es verdad, lo que están diciendo de que Yolanda Díaz ya no sirve, ya no sirve. Entonces, que tú quieres darle el gobierno a PNV, el famoso pacto, que es verdad que existe. Pero claro, un pacto con Pedro Sánchez es como tener una tía en Cuenca, vamos, o sea, te servirá para lo que te sirva, pero que no vale absolutamente para nada. Lo romperá en el momento que se lo pida Bildu, si Bildu se lo pide con insistencia. Pero me da lo mismo cuál salga. Si le da la gobernabilidad a PNV, ya le puede regalar entera Navarra a Bildu, porque si no, Bildu se le va a reventar. En el territorio, después de las elecciones, en territorio catalán, exactamente lo mismo. Si le da la gobernabilidad a Junts, Esquerra se le va a rebotar. Y si le da la gobernabilidad a un Esquerra intentando acorralar, intentando anular a Junts, Junts se le va a rebotar. Entonces no es cierto que lo tenga tan fácil. Y luego el dilema del votante es que el votante singular no existe, existen los votantes. Y de pronto un 15, un 20% se ha cansado ya de votarte. Y
en España funcionamos así, no es que se vayan a ir a otro partido, sino que dejan de acudir a las urnas. No, pero antes es verdad que había más, antes hace ya años, sí, que había más a veces más de transferencia de voto, de sí, digamos un espectro centrista que se movía entre el PP y el PSOE. Ahora eso ya bueno, porque la polarización no era como la actual, ¿no? Y además en ese sentido yo creo que las personas eran más incluso libres, ¿no? A la hora de poder cambiar su voto. Sí, pero lo chocante no había es con un gobierno que en fin, que está haciendo todo lo que está haciendo en términos de erosión democrática, de mentiras. Esa bipolarización la estamos viviendo y sufriendo en todos los ámbitos de la vida en España. El otro día con Alessia Putin lo comentábamos en su libro maravilloso, en donde lo explica perfectamente cómo en el ámbito universitario también existe esa versión o esa visión bipolar de la vida, del mundo, de la vida universitaria, como entre los estudiantes más jóvenes también, o es blanco o es negro, no hay un gris, no hay una posibilidad de cambiar. Políticamente en España lo que te daba un cauce de entendimiento entre los dos partidos es que los dos estuvieran en torno a un mismo eje que se llama Constitución Española. Uno de ellos ha roto la lealtad, ha traicionado a la Constitución Española y se ha ido a pactar con aquellos que quieren tumbar la Constitución Española y la unidad de España. A partir de ese momento acabas de insertar toda la violencia posible y toda la inestabilidad en el sistema, porque te has ido a pactar con los radicales que quieren acabar con las reglas del juego de todos. O sea, es que yo, cuando empieza esta gente en la izquierda, que están permanentemente además calentando todo el clima, generando toda la tensión posible y toda la violencia posible, y luego acusando a los demás en el momento en el que se defienden. En el momento que tú te sales de las reglas del juego y te sales de la Constitución Española, acabas de activar la espoleta. Claro que estás saltando por los aires el esquema, es que eres tú el que lo estás volando. Desde Zapatero, aunque viene atrás el proceso, con la ley de memoria histórica y además hay el proceso de deslegitimar y expulsar de la democracia a la derecha. Entonces, claro, y dicen mucho esto de no todos los políticos somos iguales. ¿Por qué dicen eso tanto los de la izquierda? Porque la tesis es que los de la izquierda, los políticos de izquierda son buenos y tienen buenas intenciones y hagan lo que hagan, se les puede perdonar porque ellos están en la bondad y lo hacen por el bien. Y la derecha es mala por naturaleza. Y entonces eso se traslada a todos los ámbitos de la sociedad y así es imposible un entendimiento. Desde luego. Si tú no le reconoces legitimidad a las ideas de enfrente, pues claro. Vamos a irnos al boletín informativo porque hay noticias de última hora. Enseguida viene Sergio Eras y nos la cuenta. Tenemos que acudir a Génova 13 porque ahí está ese comité de dirección que se va a celebrar en las próximas horas y tendremos noticia, imagino, que a lo largo de la mañana. Oye, a lo mejor no, a lo mejor hoy tampoco es el día. Habían hablado que después de Semana Santa, no lo sé. Porque les sobra tiempo, ¿no? Van sobrados. Después de Semana Santa no puede ser, porque ya los plazos es que se cumplen, o sea, lo van a hacer al borde del Sería interesante que lo hicieran antes de que pasaran las elecciones catalanas. Sería interesante. Vamos a hacer una pausa y vamos con las noticias. Buenos días. Buenos días, Rosana. Bueno, ¿por dónde pasa la información a esta hora de la mañana? Pues pasa por el País Vasco, cuenta atrás para la campaña. Hoy se proclaman las candidaturas definidas al Endacari y mañana serán oficiales. Las encuestas hablan, como hemos comentado desde primera hora de esta mañana, de un empate técnico entre PNV y Bildu que llevaría a PSOE a decidir con quién pactar. Claro, parece que lo normal sería que se repitiera el acuerdo entre PSOE y PNV, pero como es lógico y con la tendencia, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, empieza a mostrar ciertas dudas y parece que no se fía del todo. Bueno, hay una sensación también en la gente de que, bueno, pase lo que pase, va a seguir gobernando el Partido Nacionalista Vasco y esto no tiene por qué ser así. Yo esto tengo que ver luego también al día siguiente. También recuerdo a Patxi López que nunca iba a hacer un acuerdo de coalición con el Partido Popular y luego, bueno, pues él se convirtió en Lehendakari. La opción más lógica sería esa, ¿no? Una coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, pero también insisto, aquí luego las cosas hay que verlas cuando pasen, ¿eh? Unas dudas que he visto el historial y viendo que la portavoz del PSOE, Esther Peña, no cierra tampoco la puerta, pues son más que razonables. Remarcaba Peña que el candidato socialista Eneko Andueza ha sido claro, pero hemos pasado del no en absoluto que dijo Patxi López por allá a principios de enero a no es un socio prioritario, bastante más ambiguo. Pero es cierto que también hemos sido claros y rotundos con el día después. Aunque yo tengo que reconocer que me gusta más que primero hablen las urnas, que estoy convencida que van a tener, en este caso el PSE, un resultado importante y contundente. Pero sí que es cierto que nuestro propio candidato a la Lehendakaritza ha dicho con claridad que Bildu no es prioritario para nuestros posibles pactos futuros, ¿no? Por tanto, el PSE en Euskadi es claro y es firme en su consideración, pero dejemos que las urnas se hablan y dejemos que la ciudadanía vasca se pronuncie.
Bueno, este corte vamos a guardarlo en Televisión Española, declaraciones, sí, vamos a guardarlo. Yo no sé si está en condiciones de elegir socio el PSOE, precisamente, visto el resultado que va a tener, porque es que no se habla de, insisto, está por ver que el resultado del PSE le permita sumar o bien con PNV o bien con Bildu, y a ver si Podemos obtiene o no representación. Pero y luego a Eneco Andueza no le queda más remedio que dar la sensación de que ellos controlan esta historia. Ellos no controlan nada. Es decir, si Bildu se lo exige, si se lo exige de verdad, otra cosa que quiera pivotar y decir, mira, vamos a jugar a... Vale, yo no te hago caer a ti, Pedro Sánchez, tú le entregas la gobernabilidad a PNV, pero a mí me das todo el control de Navarra, con lo cual podemos activar la disposición transitoria cuarta y fabricamos Euskal Herria gracias a mi espoleta de la disposición transitoria cuarta en la Constitución. Que pueda querer jugar a eso, yo tengo mis dudas, pero podría quererlo con tal de no tumbar a Pedro Sánchez porque es un chollo. Ahora, Eneco Andueza, dice, nosotros somos nosotros. Eneco Andueza ha hecho 3 fases. La primera declaración fue no de ninguna manera. La siguiente fue no por el momento. Y la tercera es no es mi objetivo prioritario. Bien, enhorabuena. La siguiente sí Lo que es absolutamente devastador es ver el resultado, según las encuestas que tenemos sobre la mesa, del constitucionalismo en el País Vasco, con 200.000 vascos fuera del territorio que no pueden votar. Esa encuesta, la que hoy publica el diario El País y se está haciendo eco de ella también en la cadena SER, da 6 diputados para el Partido Popular en solitario. Hay que decir que en las últimas elecciones concurrió con Ciudadanos, y da entrada a Vox con un representante. Es decir, 7 diputados en el Parlamento vasco, con una diáspora de 200.000 vascos que han tenido que abandonar su tierra y que, lógicamente, no pueden votar cuando sí lo pueden hacer, por ejemplo, en la tuya, ¿verdad? Los argentinos, sí, o los chilenos o los venezolanos, ¿no? Sí. A mí me parece tan absolutamente devastador, tan Hay tremendo. Campañas que Génova debería entender que no son campañas regionales, son campañas nacionales. Si en el País Vasco o en Cataluña se está defendiendo la unidad de España, no es una campaña regional, es una campaña nacional, obviamente, si tú quieres levantar la bandera de que tú eres el gran defensor del proyecto nacional. Yo le he visto a Isabel Díaz Ayuso irse en cuerpo y alma a foros de la mano de Javier de Andrés, presentarlo, exponerlo, estar allí sometida a preguntas, etcétera. Me encantaría ver al resto. Porque si llegamos a la conclusión de que evidentemente allí lo que te estás jugando es el desmoronamiento de Pedro Sánchez, tómatelo como una campaña nacional. Es decir, el apoyo a todos estos líderes, ya ni hablar de lo de Alejandro, que es que no lo tienen ni confirmado, pero el apoyo a todos estos líderes tendría que ser absoluto. Es decir, tendrían que estar volcados. Y además el discurso, en el caso de Feijóo sí que lo hizo, en uno de los primeros foros. Pero lo hizo, que yo recuerdo en estos momentos, hace mes y medio. Sí, que tendrían que estar allí todas las semanas, todos los días. Tendrían que tener una continuidad. Yo recuerdo a César Velasco, que en paz descanse, que hace ya casi 20 años inició una campaña para reclamar que los que también habían tenido que ir forzosamente al País Vasco pudiesen votar en las elecciones y que el censo respondiese más a la realidad. Y la hizo prácticamente en solitario, como todo este tipo de buenas iniciativas. ¿Se podría reformar? Sería conceder el derecho de voto allí. Vamos a ver, esto fue una promesa que hizo Carlos Basagoiti, además en su se momento. Puede hacer, seguramente se puede hacer del mismo modo que pueden votar en las elecciones gallegas, por ejemplo, pueden votar gente que no es residente en Galicia. Bueno, ¿y cuánta gente se está yendo de Cataluña? Es que hablábamos de la situación catalana, es que solo las empresas que se fueron de Cataluña después del golpe, con la gente que a su vez ha ido saliendo de la región, porque vivir en Cataluña en determinadas circunstancias, sobre todo cuando tienes también niños pequeños escolarizados y no les puedes, por ejemplo, escolarizar como tú desearías que fuese, ¿no? Con total libertad, ¿no? En este caso, pues claro, la gente muchas veces da un paso. Ya es un círculo vicioso al final. Efectivamente. Cuando hablas de, 200.000, que es verdad que fueron los que se marcharon, por decirlo de alguna manera, con mayoría de edad. Claro, es que esa gente tuvo hijos. Me extrañaría mucho pensar que los hijos vayan a votar nacionalista, ¿no? Y lo digo en primera persona. El voto que tiene o que puede obtener Bildu es entre 350.000 y 376.000. Dudo que llegue a 400.000. Si estamos hablando de un colectivo de voto que te podría activar 250.000, 280.000 votos, estamos hablando de un colectivo de voto que podría competir con el de Bildu. Absolutamente. Da la vuelta a la situación. Se ha alterado por completo un proceso natural y normal y legal democrático. Se ha alterado por completo. Es una prueba más de que dicen que el terrorismo ha desaparecido, pero sus efectos siguen ahí y se siguen beneficiando políticamente del terrorismo.
Sergio, más cosas. 2 apuntes más. Ayer la huida Marta Rovira, recordemos que aseguraba que Esquerra y el PSOE ya estaban hablando de un posible referéndum. Peña lo han marcado dentro de lo que llama la precampaña, que cada uno tiene sus tiranteces, sus exigencias en cuanto a máximos. Habrá que ver cómo queda eso. Y también ha vuelto a reclamar explicaciones a Ayuso, a Feijóo, le ha pedido hechos concretos. Cabe decir que hoy el Comité de Dirección de los Populares comienza a trabajar en la planificación para las comisiones de investigación del Congreso y el Senado sobre la trama, y ya ha anunciado que además pedirá auditorías en todos los ministerios afectados, y también está sobre la mesa saber si se va a conocer el nombre del candidato de las elecciones de Cataluña por parte del PP, si será Alejandro Fernández, si no, o si habrá que esperar a después de Semana Santa. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Sergio. Lo contaremos. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días. Rosana. Bueno, pues ya sabes, con esa revolución que vivimos el viernes a última hora, en ese momento en el que se hacía público un comunicado de Kensington en forma de vídeo, en el que Kate Middleton ya de una vez explicaba lo que le sucede. Y digo lo de una vez porque creo que el error de comunicación y cómo han gestionado todo esto es para hacérselo mirar. Aparte de todo ello, también es para hacérselo mirar como muchos medios han enfocado o hemos enfocado todo lo que podía estar ocurriendo. Pero es lo que sucede cuando hay desinformación que favorece precisamente pues este tipo de especulaciones. Vamos a contar todo lo que se está produciendo en las últimas horas. Vamos a contar también que, por ejemplo, parece ser que Meghan Markle y Harry habrían enviado un mensaje, o habrían llamado, se habían intentado poner de alguna manera en contacto con ellos para limar asperezas, y es que la ocasión es excepcional, ¿no? Y además es excepcional lo que se está viviendo en esa casa real, en esa familia donde 3 personas, 3 de las más importantes, además, porque es verdad que Sarah Ferguson salió de allí, pero no falta una misa ni una celebración, también sufre un melanoma y no hay que olvidarlo. De todas formas, la situación de Kate es verdad que a través del vídeo también se ve, y de los vídeos que hemos conocido, ¿no?, y que hemos visto, parece ser de una extrema gravedad. Realmente, o sea, ella es una mujer enferma que se pone delante de una cámara para dar explicaciones a la ciudadanía británica en una situación de no sé, absoluta conmoción, creo yo, y generosidad también, y vulnerabilidad, porque todo lo que ha tenido que escuchar esa persona en las últimas horas, en los últimos días, sobre su estado, el estado de su matrimonio, su estado de salir, el estado de la casa, ha tenido que ser muy duro. No creo que le haya ayudado mucho en la recuperación. Estoy segura de que no, y estoy segura de que, por eso digo que se lo tienen que mirar mucho. Es ella la que resuelve la situación. Hay un momento en el que ella se convierte en el absoluto anuncio o parapeto de todo lo que se ha venido comentando, ¿no? En vez de coger los portavoces y gestionar aquello como quizá hubiese hecho falta desde el primer minuto. De hecho, de nuevo tenemos teorías teorías conspiranoicas de si estamos ante un vídeo de inteligencia artificial. Preguntas que volvemos a formularnos sobre cuál es el origen real de estos cánceres, ¿no? Porque tanto el del rey Carlos III como el de ella son una auténtica incógnita, ¿no? Bueno, pues todo esto tiene que comentarse. Nuestros reyes, sin embargo, se dan un paseíto este fin de semana por la zona de Tirso de Molina, y vamos a explicar lo que no compraron o por lo que no preguntaron. ¿Tirso de Molina? Sí, por la Filmoteca Doré. Vale. Digo, es que en Tirso hay otro tipo de... Están las tiendas de al por mayor, ¿no? En Tirso. Sí, bueno, y donde te hacen las uñas también en esas tiendas que algunos tertulianos conocen también, que no es mi caso, ¿vale? Bueno, pues ¿quién se conoce esa zona ahora cuando vengan, ahora cuando vengan de la tertulia de Crónica Rosa. Pero es de tu gremio, ¿no? Sí, por lo menos hay una que las ha practicado. Te lo digo, que vaya por delante. Molina, ¿sí? Yo no sé si ahora ya, pero bueno. Bueno, pues se ha hablado de que entraron en un establecimiento, en esa librería de la Filmoteca, y preguntaron por un libro concreto. Pues vamos a desmentirlo, porque desde la propia tienda han dicho que no es así. Este fin de semana también ha sido el baile de la Rosa, y hay que comentarlo. Fíjate que Charlene de Mónaco llevaba una década sin aparecer, y cuando aparece se pone un vestido que lleva la señora de al lado. Bueno. Por favor, qué golpe, ¿no? También. Sí. Y muchos más temas que tenemos ahí. Viene hoy Antonio Zapatero, sabes que ha sido uno de nuestros grandes defendidos durante toda la pandemia, y hoy vamos a hablar de tartas de queso. Si es que yo aprovecho aquí. Pero con Antonio Zapatero. ¿Con Antonio Zapatero? No, seguro que se queda si se lo pido, pero vamos a hablar con una empresa que se dedica a hacerlos. Yo ya sabes que aquí cuando no está el jefe baila el ratón, así que ¿La Torrija para cuándo?
torrijas es que he comido Estamos tantas en este periodo. fin de semana que he Bueno, dicho, con voy Antonio a dejarlo. Zapatero, aparte lógicamente de medicina, de virus y de la gestión sanitaria y de médica y madre, que también él te podrá hablar mucho de la actual ministra de Sanidad. Puedes hablar también de tenis, porque él practica verdad. tenis, es un gran Un gran jugador deportista, de tenis, un es gran verdad, deportista. sí, Sí, sí. así que Pero como también, yo no pues, tengo ni idea, casi que no. bueno, no, sugerencia. Bueno, que se van a quedar con Isabel González, Carlos Cuesta, muchísimas gracias, Nada, Raúl encantado, Vilas, gracias. muchas gracias, Maite Rico, gracias, que descanséis, Gracias. os cogéis unos días Buena de Semana vacaciones, Santa que a todo el podáis mundo. relajaros un poquito, porque lo que nos viene y lo que tenemos por delante es tremendo. Sergio, tú no, tú mañana aquí a primera hora de la mañana. Se quedan con Isa, hasta mañana. Es la mañana. Es radio.